Decíamos, perdón, Lu. No, dale vos. No, decíamos recién que estaba conectado ya desde Lisboa Andrés Malamud, politólogo, muchas veces ha charlado con nosotros. Andrés, buenas noches, gracias por atendernos que es tan tarde allá. Te recibimos con esta noticia, que la Argentina es así. El gobierno ha decidido no acatar un fallo de la Corte y además decir que la Corte está fallando de forma política y recusar a todos los jueces del máximo tribunal. Yo prefiero escucharlo a Gastón. ¿Por qué están perdiendo el tiempo conmigo? Ya vamos a hablar de todo lo que fue el Mundial. Espero que sí, eso es lo que importa. Bueno, esto del conflicto, ustedes lo definían recién muy bien. El gobierno apela con un artificio jurídico, no está desacatando políticamente la medida. Cuando la Corte le diga que no por segunda vez, ahí veremos cómo actúa el profesor de Derecho. Mientras tanto, es importante destacar que lo que dice la Corte tiene razón, porque esta ley de coparticipación es anterior a la provincialización de la Tierra del Fuego y a la reforma de la Constitución, es decir, que Buenos Aires todavía no tenía autonomía. Y al mismo tiempo esta ley de coparticipación es inconstitucional, porque la reforma del 94 dice, cláusula provisoria 6, que esta ley tiene que ser reformada hasta fines de 1996. Sí. Es decir, que hace más de un cuarto de siglo que estamos incumpliendo la Constitución en este aspecto como en tantos otros. Por ejemplo, la proporcionalidad de la representación en la Cámara de Diputados. Era hora de que la Corte hiciera algo. Lo que hizo es poco. Hay mucho más que hacer para respetar la Constitución. Y estamos discutiendo por una cosa así chiquitita, que parece mucha plata, pero en realidad es la plata que se daba antes y es plata que no sale de las provincias, sale de la nación. De nuevo, porque esta ley es vieja, es inconstitucional y está hecha de cuando la capital no era autónoma. Andrés, ¿vos creés en este panorama, si querés en este chicaneo político-judicial entre el gobierno y la Corte, que cuando ya no queden más picardías jurídicas, el gobierno va a obedecer, o que esa discusión ni siquiera la va a tener este gobierno? Porque también después tienen los tiempos de la Corte, ¿no? Sí, es difícil saber lo que va a pasar en este caso específico. Lo que observo es algo relacionado con lo que se va a hablar después. 5 millones de personas salieron a manifestar su emoción por la victoria del Mundial y probablemente nadie de ellos esté mirando este programa en este momento. La grieta no funciona más como organizador de la política en Argentina, porque la grieta divide a la élite que gobierna y a la élite que se opone, y la gente está en otro canal. Lo que está pasando en Argentina es que hay una segunda grieta donde la gente se fue de la política. Sí. Y lo que vimos como consecuencia cuando la gente se va de la política es que se rompe el sistema político, como en Chile, donde votaron una constituyente que no pudo designar una constitución, como en Perú, donde lo que está pasando es que los partidos no representan más y los presidentes no duran nada. Y los gobernantes y los opositores, la dirigencia política argentina, está jugando con fuego, mientras la gente está mirando tu programa. Esto no es solamente un detallecito jurídico legal sobre cómo se reparten un par de millones de pesos, que son como billetes del estanciero. Esto es, ¿qué va a pasar con el Estado de Derecho y con la democracia en Argentina? Si nos vamos a convertir en nuestros vecinos. ¿Y esto es una pelea del gobierno con la Corte por la plata, por esos billetes del estanciero, o en realidad es una pelea con la Corte porque lo que se está discutiendo es quién tiene el poder real en la Argentina, y Cristina Fernández de Kirchner está convencida que ese poder está en una justicia que funciona, ella misma lo dijo, como, o que viene a suplir lo que en su momento fue el partido militar? Es así. Cristina está convencida de que el poder lo tienen los poderes establecidos, empezando por Manieto, que controla la Corte, que controla CNN, que controla Windows y Microsoft y Google, probablemente. Y en la oposición están convencidos de que el problema de Argentina tiene 70 años, es el peronismo. Y los 5 millones que salieron a la calle, por ahora no tienen impresión sobre esto, no tienen opinión, pero cuando tenga opinión va a ser todos ustedes son el problema. Pero Todos esos 5 juntitos. millones, perdón, pero esos 5 millones votan, digo, ¿no? Porque ahí también hay una cosa, me parece. Una cosa es que se haya ido de la política, de la información política, y otra cosa es que no quieran votar, digo. Es gente que no tiene ganas de escuchar porque no cree, porque siente que todo es relato, que todo es más de lo mismo, pero que después sí quiere ir a votar, ¿o no? Muchos sí, todos no. Lo que vimos es un descenso en la participación electoral en los últimos tiempos, que no es lo más grave. La desafección política es normal en las democracias consolidadas. Lo grave es cuando empiezan a votar alternativas antisistema. En Argentina empieza a haber candidaturas que se proponen, por ejemplo, volar el Ministerio de Educación o aniquilar el Banco Central. O la FIFA. Yo no tengo nada en contra de esta propuesta. Lo que digo es que no existen países sin Ministerio de Educación y sin Banco Central. Cuando estas propuestas empiezan a calar, empiezan a sacar 20% de votos en algunos distritos, entonces nos damos cuenta que los que están gobernando están haciendo algo mal. Está hablando de Milei, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, vos estos fenómenos
que aparte no es una mirada como no solo muy amplia, sino muy profunda sobre lo que pasa en América Latina y en estos países. Cuando nos mirás a nosotros, en general siempre marcabas como esa distancia, como todavía frente a esos fenómenos estábamos lejos. El Bolsonaro, bueno, en Chile por otras razones, o lo que decías recién de Perú. Vos ahora en Argentina sí nos ves, y sobre todo, qué sé yo, después de ver toda la gente en la calle, esa fiesta donde la grita no existió, ese universo lo ves fuera de la política con un riesgo de que lleguemos a esos escenarios. Sí, hasta ahora no, porque el pueblo no estaba unido, se habían ido de la política, pero eran microexplosiones internas. La gente se iba a casa, dejaba de votar o votaba propuestas locas. Ahora estuvieron todos juntos en la calle, se dieron cuenta que pueden sentir todos juntos al mismo tiempo lo mismo. Sí. Y es la primera vez en la historia que un presidente no recibe, no es recibido, no es contemplado, no es reconocido, no es para un equipo que gana la Copa del Mundo. Es muy fuerte, sí. No había pasado nunca esto antes, ni en Argentina ni en ningún otro país. Está pasando en todos lados, quiero ser claro. Lo de Macron fue repugnante, tratando de consolar a Mbappé en la cancha y después haciendo un discurso político ante la mirada despreciativa de los jugadores. Pero lo de Argentina es importante esto, no es que repudiaron al gobierno, no es que repudiaron a las instituciones, las desconocieron, las ignoraron. A los jugadores no les pasó por la cabeza ir a festejar a la Casa Rosada. La política va por un lado y la sociedad por el otro.